¿Qué onda, chicos? Bueno, pues este video ahora es para la unidad de aprendizaje de habilidad y destreza en la comunicación oral. Ustedes fueron de los que tuve menos clases por las situaciones que ya todos conocemos, entonces para que no se pierdan de mi melodiosa voz, hoy vamos a ver lo que hubiéramos visto. Es un cachito nada más, para eso están los recursos que están en el aula virtual. Este video va dirigido directamente a ustedes, sin embargo también lo dejo público por si a alguien le interesa ver la super explicación o si les ayuda a alguien a comprender la teoría. Bueno, ¿de qué se trata esto? Estamos viendo la parte de aprendizaje y memoria como parte de los procesos psicológicos asociados a la comunicación, y entonces para ayudarlos con su tarea, que por ahí está en el foro, les voy a dar una explicación muy rápida de los dos modelos como más importantes en la teoría conductista. La teoría conductista, como su nombre lo indica, pues estableció que lo que nos interesaba a nosotros como psicólogos era la conducta humana, y la estableció poco en base en dos modelos o dos teóricos o experimentos importantes. No son los únicos, pero por ahí están, ¿no? Entonces, para eso voy a utilizar estos dos Pikachus, al fin son ratas. Bueno, más o menos. Este, por ejemplo, tiene su rata su Pikachu que se va a comer, ¿no? Es caníbal. Pero bueno, entonces, fíjense muy bien. El primer modelo es uno que establece Iván Pavlov. Pavlov no era psicólogo, era fisiólogo y estaba haciendo algunos experimentos con respecto al sistema digestivo de perros. Entonces tenía un montón de perritos, bueno, Pikachus en este caso, encerraditos. Y esos perros empezó a haber un fenómeno muy interesante. Cuando alguien les daba de comer, pues los perros babean, igual que ustedes, porque es un reflejo incondicionado ante la comida. Nos prepara para masticar y posteriormente la deglución. Entonces babeamos, por eso cuando ustedes piensan en bueno, eso no es conductista, ojo, pero cuando piensan en una hamburguesa empiezan a babear. Entonces veía eso, pero empezó también a observar que, hagan de cuenta, junto a la puerta que comunicaba donde tenían las jaulitas de los perros, había una campanita. Ya ven, no vine preparado, entonces no me acuerdo, pero digamos que estas llaves son una campanita. Entonces, cada vez que abrían la puerta a las personas que iban a alimentar, sonaba la campanita. Y veía en ese momento, Pablo observó más bien, que los perros empezaban a babear. Esa cosa tan sencilla fue el inicio de toda un modelo de explicación dentro de la psicología que permeó básicamente toda la mitad del siglo pasado, y todavía actualmente permea en varios de los modelos de explicación de la conducta y de explicación de lo que es el ser humano. Pero en fin, entonces, esta parte que le dio paso a lo que llamamos actualmente el condicionamiento clásico, estableció que cuando tú tienes un estímulo incondicionado, que en este caso es la comida, tenemos una respuesta incondicionada, no reflejo. Respuesta, el reflejo es la parte biológica. La respuesta incondicionada es que el perro empezaba a babear, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces empezaba a babear porque esto es un estímulo incondicionado. Sin embargo, si tú pareas el estímulo incondicionado con un estímulo condicionado, ¿vale? Y después de parearlo, es decir, de presentarlo junto muchas veces, empieza solamente el estímulo condicionado a provocar una respuesta condicionada. Es decir, el perrito empezaba, en este caso el Pikachu, empezaba a babear solamente al escuchar la campana. Esto, por ejemplo, posteriormente fue como la explicación de ciertos fenómenos que se creían complejos y en algunos casos no lo eran tanto, así como algunas fobias, que básicamente eran eso, eran el estímulo incondicionado, se había pareado con un estímulo condicionado y provocaba una respuesta incondicionada, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tú no le tienes miedo exactamente a las arañas, pero en una de esas, no sé, te contaron de chiquito o viste aracnofobia o otra película, esa está muy vieja, y entonces desde ese momento este estímulo que no era incondicionado se volvió condicionado y ya te provoca la respuesta condicionada proveniente de la respuesta incondicionada, que es el miedo. Entonces eso fue lo básico, ¿no? De hecho hay un experimento muy famoso con el pequeño Albert de otro teórico que después viene, que es Watson, y que también agarra esta situación acerca
de cómo parea un ruido muy fuerte con una rata, me parece, de peluche. Ahorita no me acuerdo exactamente qué estímulo utilizó, o creo que era una sábana, incluso no me acuerdo. Entonces, como pareaba la presencia de la sábana con un ruido muy fuerte, y el ruido muy fuerte en un bebé sí provoca una respuesta incondicionada, empezó a parearla, digamos que con el Pikachu de peluche, y entonces cada vez que levantaba el Pikachu de peluche al bebé, el bebé se asustaba porque se había pareado la respuesta, ¿no? Se había pareado el sonido muy fuerte con el estímulo condicionado que no representaba esa respuesta. Sin embargo, después de parearse dio. Vale, entonces ese fue como el primer, modelo importante de explicación de la conducta. Después, obviamente, por ahí hay otros nombres como Thorndike, pero uno de los más importantes y de los, de los psicólogos, que a pesar de que muchos ya no lo tienen en un pedestal, y que no es para ponerlo en un pedestal, pero que permeó el pensamiento psicológico, insisto, de gran parte del siglo anterior, que es B.F. Skinner, ¿no? Se llamaba Bruce Frederick Skinner, supongo que por eso se ponía siempre B.F. Y él va un paso más allá, porque él habla no solo de este pareo, sino él habla verdaderamente de modificación de la conducta, y que le da paso, insisto, sí al modelo conductista clásico positivista, pero también establece las bases de otros modelos posteriores acerca de cómo se puede moldear o modelar la conducta, como el aprendizaje social. Pero bueno, vamos entonces. ¿Qué pasa? Fíjense muy bien. Vamos otra vez, ahora cambiamos con el Pikachu caníbal, ¿vale? El Pikachu caníbal es una ratita que vive muy feliz, ¿no? Y entonces la meten a una jaulita. La meten en una jaulita, por eso preparan casa, ¿no? Y hagan de cuenta que este ratón, lo voy a apagar porque si no ahorita quién sabe qué se va a abrir. Esta es una palanquita, por así decirlo, que está en la jaulita del Pikachu caníbal. Entonces, el Pikachu caníbal va, ¿no? Y toca la palanquita. Un día fue por azar, nada más pasó porque pues está en su jaulita y está dando vueltas, y toca la palanquita, ¿va? Y en ese momento que le toca, le cae un dulce. Y pues ya se lo come, y se come a su otro Pikachu. Y entonces, cuando eso pasa, la probabilidad de que el Pikachu caníbal aprenda, es decir, vuelva a repetir, ¿no?, esa conducta de apretar la palanquita, es alta. ¿Por qué? Porque le va a caer un reforzador. Esa noción de reforzador fue importantísimo en el modelo de Skinner, porque él decía que la mayoría de las conductas aprendidas no nada más son como en el clásico, que son pareos de estímulos, no, sino que son reforzadas por el ambiente, y son reforzadas, por ejemplo, en el caso de los humanos, por la mayoría de las personas o por el medio en el que nos envolvemos. Entonces, las ratitas, los Pikachus, no saben apretar palancas en la naturaleza. En la naturaleza no hay palancas, por así decirlo, ¿no? Y no empiezan a alburearse, ¿no? Hay estos botoncitos. Y cuando este Pikachu caníbal aprendió a eso, lo aprendió no tanto por la cuestión del pareo. O sea, obviamente esta comida sí es una situación de reflejo. Sin embargo, aprendió a que se le reforzaba la conducta. No fue tanto el estímulo en sí, sino fue el reforzador. Entonces, el Pikachu ya después nada más andaba así, le caían comida, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que le llaman el refuerzo positivo. Todos los refuerzos, esto es importante porque después vamos a ver ahorita el castigo, todos los refuerzos van orientados a cómo una persona o cómo un animalito aprende una conducta. Siempre un refuerzo va a ser para aumentar una conducta, para aprender. Entonces, este se llamaba refuerzo positivo. Hay otro que es el refuerzo negativo. En ese caso, el Pikachu vivía feliz en su jaulita, ¿no? Con su guiso de otro Pikachu, y de pronto le daban un estímulo aversivo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, no sé, no le pueden dar toques porque pues él es eléctrico, pero le aventaban agua, ¿no? O algo por el estilo. O sea, algo que fuera malo. Y entonces el Pikachu agarraba y cuando de pronto apretaba la palanca, si cada 10 minutos le aventaban agua, ese periodo se volvió un poco más largo, se quitaba eso de aventarle agua. Y entonces el Pikachu aprendía otra vez a apretar la palanca, pero ahora para evitar un posible evento negativo. Eso se le llama refuerzo negativo.
¿vale? Cuando tú aprendes algo para evitar algo que te hace daño, ¿sale? Cuando tú aprendes una conducta, perdón, para evitar un posible daño. Y luego está una noción que es también muy, muy importante en la parte de la cuestión skinneriana, que es el castigo. Los castigos siempre, siempre, siempre sirven para desaprender, para quitar una conducta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí el Pikachu ya sabía apretar, pero yo quiero que el Pikachu caníbal deje de apretar la palanca. Entonces, ¿qué hago? Ahora, cuando aprieta la palanca, pues en vez de que le dé comida, le da un aguazo, no un toque, porque, insisto, Pikachu es eléctrico. Entonces, cuando le da ese aguazo, el Pikachu de pronto se puede poner así como loco, ¿no? Pero lo vuelve a hacer y le vuelven a dar otro aguazo. Y entonces, como ya no hay un reforzador, sino hay un castigo, el Pikachu entonces desaprende la conducta. Ya no es capaz o ya no repite esa conducta. Es mucho lo que le hacen a los niños o lo que le quieren hacer a los niños en esta situación de querer que aprendan de pronto por castigo, sino porque más bien el castigo sirve para desaprender, no para aprender. Hay otra noción que algunos dicen que es castigo negativo o costo de respuesta, como le quieran decir, es también parte de este como cuadro skinneriano, que es muy similar a lo que cuando Pikachu aprendía que si apretaba ya no le daban aguazos. Ahí es al contrario, fíjense, ahí cada determinado tiempo, así sin hacer nada, le caía un dulcecito al Pikachu, ¿vale? Entonces, cuando el Pikachu aprieta la palanca, el tiempo que pasa entre la comida y la comida se hace más grande, ya no dan de comer. Entonces, Pikachu después de un rato va a desaprender la conducta porque le están retirando el reforzador, le están retirando aquello que es bueno para él, ¿sale? Entonces les comentaba que con este cuadro se aprendía. Por ejemplo, él decía que había personas tan radicales que podían decir que hasta cuestiones como la vida en pareja, bueno, y es hasta cierto punto, aquí voy a mezclar un poco de nociones porque no son conductistas sino cognitivas. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú empiezas a andar con alguien, no es interés, es así, es muy normal que la persona empiece a hacer cosas para que tú quieras estar con esa persona, ¿no? Incluso desde la cuestión estética, ¿no? Así las personas que tienen por trofeo novios o novias, bueno, los tienen porque les traen algo positivo, les traen algo bueno, ¿no? Y estar con esa persona se vuelve una conducta aprendida. Si la otra persona, no sé, ¿cómo se llama? Les compra comida, los apapacha, todo eso son refuerzos positivos. Y también hay otro, por ejemplo, cuando las personas, no sé, tú vives en un barrio súper pesado y quieres que alguien te acompañe y te haces novio o novia de alguien por eso es un refuerzo negativo porque te estás quitando algo aversivo del ambiente con una conducta aprendida, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa cuando te castigan? Es decir, cuando empiezan no sé, te engañan o algo por el estilo, eso es un castigo y desaprendes la conducta andar con alguien. También, por ejemplo, cuando te deja de dar regalos o deja de hacer la clásica, ¿no? Es que ya no hacen lo que antes hacía. Eso es un costo de respuesta, o lo que te digo que algunos dicen que es castigo negativo, que es o sea, están retirando aquello positivo y entonces tú también desaprendes, ¿no? Dejas al novio o a la novia o a la pareja o a lo que tú quieras. Entonces, con este modelo se trataba de explicar cualquier tipo de conducta del ser humano. Algunas cuestiones así como medio curiosas es que Skinner también encontró lo que él llamaba conducta supersticiosa, que pareciera que es de humanos porque es cognitiva, y no. Él vio que, por ejemplo, algunos animalitos de pronto se les descomponía la palanca y entonces caía comida, pero los animalitos repetían, ¿no? El Pikachu, por ejemplo, en ese momento estaba guisando a su Pikachu y le caía comida y entonces él pensaba, ¿no? Él empezó a relacionar el guisar al otro Pikachu con la comida. Y entonces aprendió esa conducta, la repetía, porque creía que eso le daba comida cuando era algo más aleatorio. ¿Le suena? Por eso se llama conducta supersticiosa. También por ahí unas ciertas nociones del desamparo aprendido, que por cierto, si aquí en esta cuarentena quieren leer Walden 2, es un libro no muy bueno al escribir, o sea, no está muy bien escrito, pero es un libro bastante interesante porque de pronto parecería incluso que se contradice un poco Skinner. Pero, por ejemplo, ahí habla de algo que es el desamparo aprendido, ¿no? Que de ahí viene una fábula media mafufa de un elefante, ¿no? Que está siempre, ¿cómo se llama?
amarrado, ¿no?, a una estaca cuando está chiquito, y como no se puede retirar, ya cuando está grande tampoco se puede retirar. Bueno, eso está relacionado con esta situación conductista del desamparo aprendido, porque cuando a ti te pasan demasiadas cosas negativas, es decir, por ejemplo, también de pronto al Pikachu se le descomponía la palanquita que evitaba que le dieran aguazos. Entonces, pues, como no podía hacer nada para que le dejaran de dar aguazos, pues simplemente como que medio calculaba el tiempo, y cuando venía el aguazo, nada más se preparaba y tan, ¿vale? Obviamente el conductismo no fue la panacea, tuvo muchos errores por tratar de simplificar tanto la conducta. Sin embargo, insisto, sigue siendo un referente científico y un referente teórico para muchas teorías modernas y para muchas de las explicaciones actuales en psicología, ¿no? Porque sí explicaba, y sí hay ciertas situaciones que se pueden reducir a esta cuestión de reforzamiento, ¿no?, y conducta. ¿Vale? Bueno, chicos, pues los espero. Seguimos en contacto, seguimos poniendo actividades en el aula virtual, y aquellos que nada más entraron por curiosidad, espero que les haya ayudado un poco esta explicación, y nos vemos después. Hasta luego. Adiós.